Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando el tercer y último día del LPN Congress en su tercera edición en la ciudad de Miami, ya transitando la recta final. Me encuentro sentado con mi última invitada, con quien vamos a estar conversando acerca de uno de los temas que más resonó en el Congreso, y es el concepto y las complicaciones que las micotoxinas pueden traer en las diferentes producciones pecuarias que estudiamos en nutrición animal. Estoy acompañado por la doctora Insaf Riay, Hola, a quien... buenos días. Buenos días, Insaf. Gracias por aceptar la invitación y por acercarte Gracias aquí al a Congreso. vosotros. No, por favor. La doctora Insaf Riay es ingeniera agrónoma y tiene un doctorado en micotoxinas para la producción animal, y a su vez se desempeña laboralmente como directora de técnica de Bionte Animal Nutrition. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Sí, añado solo Sí, eso te que quería yo decir. soy ingeniera zootecnista y hice mi máster en nutrición animal en España y después mi doctorado en micotoxinas, especialmente en pollos de engorde, dioxinivalinol en pollos de engorde, y estoy ahora en el grupo Pentaluba en Bionte como directora técnica. Bueno, debo decir que creo que es la persona que me he cruzado en este congreso más especializada en micotoxinas, porque maestría, doctorado y Sí. todo es extremadamente específico de lo que vamos a conversar ahora, ¿verdad? Sí, gracias. A ver, doctora, lo primero que le quería consultar es si posiblemente si estuviésemos realizando esta entrevista 10 o 20 años atrás, el tema no serían las micotoxinas. En el último tiempo, en los últimos años, ha habido una especie de boom o de impulso, si se quiere, de las investigaciones y del conocimiento de estas biotoxinas. ¿A qué se debe? Sí, totalmente. Como la investigación y el desarrollo se está evolucionando, y entonces ahora se habla, por ejemplo, 20 años atrás no se habla mucho de la citotoxicidad de las micotoxinas. Cuando digo la citotoxicidad es el efecto tóxico a nivel celular, el estrés oxidativo que se produce también es citotoxicidad, los efectos que vienen sobre el sistema inmune, y también en el caso de micotoxinas hay un punto muy crítico, es el análisis. Y entonces, como van desarrollando métodos de análisis, y entonces también hay mucha innovación. Hay mucho trabajo, mucha investigación para tener métodos validados. También en los productos antimicotoxinas, antes se habla solo de arcillas, de adsorbentes, y ahora se habla de otros conceptos como la bioprotección, la biotransformación. Entonces se está trabajando mucho en los últimos años para poner el foco en las micotoxinas. Y también hace años no se habla de las micotoxinas emergentes y enmascaradas, pero como decía, como si los métodos de análisis están evolucionando, entonces hablamos de ellos. Doctora, la información más actualizada que disponemos actualmente habla de alrededor de 400 o 500 micotoxinas conocidas por nosotros. ¿Es así? ¿Coincide el número? Sí, el número yo creo que si dice 500, Sí. 700, 1500, pero claro, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Depende todo de los métodos de análisis. Sí. Si no tenemos métodos de análisis validados, entonces no conocemos cuánto tenemos. Y por eso tenemos métodos de análisis validados por las micotoxinas más documentadas, y cuando digo más documentadas, Sí, en la literatura, en la ciencia. Y como son las más conocidas y las más peligrosas, porque son documentadas, pero hay muchas micotoxinas que como no están analizadas, entonces no sabemos el riesgo, y entonces y esto, claro... De las que conocemos entonces, ¿cuáles son las que más afectan a la producción avícola? La verdad es una pregunta bastante amplia. La susceptibilidad sí, es bastante amplia, depende de muchos factores. Primero depende de la toxicogenética, y cuando digo la toxicogenética es un proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción de la micotoxina en cada especie animal. No es la misma susceptibilidad de la aflatoxina B1, por ejemplo, digo la aflatoxina B1 porque es la más conocida, porque es la cancerígena y llega en la cadena alimentaria,
no es la misma en pavos como en pollos de engorde, como en gallinas ponidoras. Entonces depende de cada especie. Entonces, claro, decimos cuál es la más sensible. Claro, la más tóxica, la cancerígena, es la aflatoxina B1, pero también las fumonicinas, que son las más, unas de las más prevalentes, son hepatotóxicas, perdón. También afectan la integridad intestinal. Los tricocecenos también afectan la integridad intestinal. Tenemos, por ejemplo, la micotoxina T2, que es un tricoceceno, y esto es fácil de identificar porque hace lesiones orales. Entonces no podemos aquí hablar de cuál es el más susceptible, que también depende de la materia, del pienso final, del alimento balanceado que está ingerido por el animal. Depende de la concentración. Sí que es verdad que el caso habitual en unas condiciones controladas es la contaminación a bajos niveles y crónica, pero en condiciones no controladas, sin análisis de micotoxinas y poner los piensos contaminados, entonces muy contaminados, entonces depende mucho del nivel de contaminación. Doctora, ¿qué relación tienen estas, bueno, las principales micotoxinas que afectan a la producción avícola con la supresión o algún, sí, de la generación de problemas con en el sistema inmune y bueno, las consecuencias que eso trae? Sí, totalmente. Las micotoxinas, y esto a veces para identificarlas, las micotoxinas son inmunotóxicas, afectan el sistema inmune, todas. De unas vías u otras, cada una tiene su modo de acción de afectar el sistema inmune. Entonces, el efecto es, por ejemplo, los tricocecenos aumentan la producción de citoquinas proinflamatorias. También hay unos estudios, hay unos estudios que también los fallos vacunales producidos por los tricocecenos. Las micotoxinas producen este estrés oxidativo, este daño hepático. Entonces, todo relacionado que son inmunotóxicas y, claro, como consecuencia, esto va a afectar los parámetros productivos. Entiendo que estamos hablando de casos en el que las micotoxinas se encuentran en concentraciones elevadas o concentraciones fáciles de detectar, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de que exista una concentración, digamos, más leve, pero continuada en el tiempo? ¿Se puede dar un efecto acumulativo de micotoxinas? ¿Pueden existir, digamos, falsos negativos en los análisis por bajas concentraciones? Sí, como decía al principio, aquí hay dos temas. El tema de análisis. El análisis es muy crítico porque primero el muestreo. Si no hacemos buen muestreo, no vamos a cuantificar qué micotoxinas tenemos. Y entonces la producción de micotoxinas es muy heterogénea. Entonces un muestreo adecuado es primordial. Y el segundo punto, tener el método validado para analizar qué micotoxinas. Y perdón, la segunda parte, sí, es el efecto acumulativo. Sí, totalmente, porque el caso más habitual en condiciones controladas, repito, es la contaminación crónica a bajos niveles. Y claro, siempre encontramos más de una micotoxina, el caso de multicontaminación. Y muchas veces cuando se encuentran juntas, el caso también más habitual son las sinergias. Y sí, estas micotoxinas tienen el efecto acumulativo en los órganos diana de cada micotoxina. Imagínate, el órgano diana de la aflatoxina y la fumonicina es el hígado, el órgano diana de los tricocecenos como el DON y el T2 es el intestino, el órgano diana de la ocratoxina A son los riñones. Entonces, sí, claro que tienen el efecto acumulativo las micotoxinas. Doctora, estaba comentando de la posible sinergia entre la presencia entre más de una micotoxina, pero también se puede dar el caso de presencia de micotoxinas y endotoxinas. ¿Es común? ¿Es frecuente? Porque está claro que existe documentación que lo respalda, pero no tengo claro de si es una situación que se presente con frecuencia o no. Sí,
las endotoxinas, las LPS, en un animal sano sí que lo tiene en el epitelio intestinal, pero no se liberan, y una vez, por ejemplo, el animal está ingiriendo micotoxinas ahí en el intestino, habrá un sinergismo entre estas toxinas, entre micotoxinas y ondotoxinas. Las ondotoxinas también producen el estrés oxidativo, también son inmunosupresoras, y entonces al final es como ondotoxinas y micotoxinas tienen este efecto sinérgico negativo en el animal, y hay que intentar mitigarlo. ¿Y de qué manera? ¿Qué soluciones? Sí, por el tema de mitigación, yo la verdad cuando digo siempre la palabra mitigación, porque eliminar las micotoxinas al 100% es imposible, porque siempre existen, y además ahora con los desafíos que tenemos cambio climático, aumenta la producción de micotoxinas, tenemos el caso de multicontaminación siempre, tenemos el análisis y el muestreo, tenemos la presencia de micotoxinas emergentes y enmascaradas, tenemos estas sinergias entre el efecto de las micotoxinas. Entonces la prevención y la mitigación es la mejor estrategia, esta estrategia holística, desde el punto de que tenemos el camión de la materia prima. Entonces tenemos que analizar, detectar cuantificar qué micotoxinas tenemos, y de ahí empezamos a trabajar qué hacemos, en qué especie, en qué edad ponemos los productos. Tenemos mucha suerte en nutrición animal o en producción animal de usar los productos antimicotoxinas. Y digo la palabra productos antimicotoxinas porque hay muchos más que un modo de acción. No solo hay secuestrantes de micotoxinas, porque las micotoxinas tienen estructuras químicas tan diferentes la una de la otra, por esto tienen una gama de efectos negativos muy amplia, y entonces hay productos absorbentes, hay productos biotransformadores, hay productos bioprotectores, estos bioprotectores que ayudan a mitigar el estrés oxidativo producido por estas micotoxinas, a mitigar el daño hepático, a mitigar el daño a nivel intestinal. Entonces, y también después viene el análisis en el animal, y es el análisis de biomarcadores. ¿Biomarcadores? Sí. Para evaluar la eficacia de productos mitigadores de micotoxinas, sí, porque esto es como una... para hacer buen el control tenemos que analizar las micotoxinas en materia prima y pienso. Sí. Después utilizar un producto, buen producto, para intentar mitigar las micotoxinas, y después analizar las micotoxinas en una matriz biológica del animal. Cuando digo matriz biológica del animal, hablo de sangre, hablo de hígado, riñones, intestino y también excreta. Y, ¿por qué no?, también en las plumas, en el caso de aves, por ejemplo, en humanas se hace la cuantificación de micotoxinas en el pelo. Entonces, en la pluma también sería interesante, porque y en aves se pueden hacer estos análisis de biomarcadores, porque no es, la recogida de muestra no es complicada. En cerdos puede ser mucho más complicada, y en aves, cuando tenemos la necropsia, entonces podemos analizar las micotoxinas y sus metabolitos. En hígados, recoger la excreta no es difícil, y también las plumas. Entonces, doctora, una metodología, bueno, no es una metodología, pero una forma que me resulta interesante para dimensionar un problema es que nos comente un caso de extrema gravedad. Es decir, estamos hablando del problema de las micotoxinas. ¿Algún caso en que conozca usted de manera personal, o haberlo leído, o que sea un caso relevante en la historia? ¿Algún caso, insisto, en que el problema haya llegado a tal punto en que, bueno, que nos permita darnos cuenta de qué estamos hablando y cuál es la potencialidad del peligro? Vale. Sí, como decía al principio, el caso con las micotoxinas que tienen efectos subclínicos son totalmente inmunosupresoras.
Y entonces cuando se ven casos, por ejemplo, lo más fácil con la micotoxina T2, vemos las lesiones y decimos estos T2. Y cuando vemos, por ejemplo, algo en el hígado o en las velocidades intestinales, alteraciones, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar las micotoxinas y sus metabolitos por descartar o confirmar si son micotoxinas. Y el caso, al principio, y volvemos a la historia, el primer caso para detectar las micotoxinas y especialmente la aflatoxina B1 ha sido en una granja en Reino Unido de 100.000 pavos y que está expuesto al maní muy contaminado con aflatoxina B1. Ellos al principio lo llamaban enfermedad X y, X. Sí, y después de una allí, ecuación. Sí, después de allí ya han revelado que es micotoxicosis y de ahí ya vienen y se han empezado las investigaciones sobre las micotoxinas. Doctora, muchísimas gracias por la clase, más que la entrevista que nos dio. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y esta entrevista. Gracias. Con ustedes terminamos la entrevista, el encuentro con la doctora Isa Freay. Y bueno, como comenté al principio, vamos ya finalizando el tercer y último día del LPN. Seguimos trabajando aquí desde la ciudad de Miami para generar los contenidos que ustedes se merecen. Muchas gracias y estén atentos que seguiremos trabajando para ustedes. Adiós.